Bienvenidos, soy Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana, y estamos aquí para hablar de economía, para explicar y entender la economía aprovechando las noticias de la actualidad. Y hoy vamos a hablar de los comegambas. Sí, de los comegambas. Me refiero a los sindicalistas, a nuestros queridísimos sindicatos que esta semana han celebrado su día, su particular día sindical, el Día del Trabajo, por el 1 de mayo. Vamos a ver qué es lo que piden y en qué se equivocan, que es en absolutamente todo. Y después vamos a hablar de Bitcoin, qué es lo que está pasando con este activo, por qué sube, por qué baja tanto, especialmente en este último mes, cuáles son las razones que se esconden dentro de esta volatilidad propia de este activo de la mano de dos grandes expertos. Así que arrancamos. Esta semana muchos de vosotros habéis disfrutado de un día festivo, incluso de un puente. Y esto es gracias a que el día 1 de mayo, el pasado miércoles, se celebró el Día Internacional del Trabajo, que es festivo en muchísimos países, incluido España. Lo normal en este día es que los sindicatos, los en teoría representantes de los trabajadores, salgan a la calle en marchas, en movilizaciones, para proponer o plantear sus habituales demandas y, de este modo, insisto, en teoría, mejorar las condiciones de los trabajadores. Pero en España no. En España es diferente. España ya no es un país serio. Vamos de camino hacia un país de pandereta, cada vez de forma más rápida, de forma mucho más intensa. Y esto se ha podido también observar el pasado día 1 de mayo, porque a diferencia de otros países donde son los sindicatos los que salen a protestar y a demandar cosas al gobierno, en España no. En España los sindicatos ni protestan ni se manifiestan contra el gobierno. En España los sindicatos se manifiestan con el gobierno y en contra de las empresas y en contra de los partidos de la oposición. Esto es España, amigos. Fijaos. Este 1 de mayo es un 1 de mayo francamente especial. Se trata en primer lugar de defender la democracia, de conseguir que nuestro país tenga una democracia decente. Pero se trata también de conseguir consolidar las conquistas que hemos tenido en los últimos años y sobre todo... Este es Pepe Álvarez. Pepe Álvarez es el líder del sindicato UGT. Si os fijáis, justo detrás de Pepe hay dos mujeres perfectamente colocadas. A su izquierda, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y a su derecha, pues la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Y habla de que este día 1 de mayo es muy especial porque ellos salen a defender la democracia. Y salen a defender la democracia de la mano de dos ministras muy importantes, porque ambas, aparte de ministras, son también vicepresidentas. Los sindicatos manifestándose en la calle de la mano del gobierno en protesta o en contra de los partidos de la oposición, que según ellos son antidemócratas, en lugar de protestar contra el gobierno, como si el gobierno en esto no tuviera nada que ver. En España llevan gobernando 6 años. La situación del mercado laboral depende del gobierno, no depende de la oposición. La situación de los trabajadores depende o está influida también por el gobierno, no de la oposición, no por la oposición. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que se trata de una marcha totalmente gubernamental, totalmente estatal, donde los sindicatos van de la mano del Ejecutivo. Esto no existe en casi ningún país del mundo, salvo en países bananeros, en países tercermundistas, en países en vías de desarrollo, en países donde no gobiernan ejecutivos precisamente democráticos, sino más bien de corte populista y antidemocrático. Y salen además para defender la democracia. ¿La democracia de qué? En España
la democracia lleva vigente más de 40 años, desde la Constitución del 78, en concreto 46 años. Y es una de las democracias más sólidas y asentadas del mundo rico. ¿De qué se tiene que defender la democracia española? Bien, esto en cuanto a la manifestación en sí, pero ¿qué es lo que están pidiendo también los sindicatos? Básicamente, los sindicatos en esta ocasión han salido para reclamar, atención, pleno empleo, más sueldo y reducción de la jornada laboral. ¿Y cómo pretenden conseguir estos objetivos? Pues el pleno empleo encareciendo el despido, que es justo la fórmula ideal para destruir empleo y puestos de trabajo. Si encareces el despido, estás encareciendo la contratación y, por lo tanto, estás encareciendo la creación de empleo. Más sueldo. ¿Cómo pretenden elevar los sueldos? Mejorando la productividad, que es el indicador clave que explica los aumentos de sueldo. Los sueldos dependen de la productividad de la economía. No, el gobierno pretende subir los sueldos por ley. ¿Cómo? Subiendo el salario mínimo interprofesional, que lo único que consigue es destruir empleo y crear economía sumergida. Porque tal y como hemos explicado en algún otro programa, la subida del salario mínimo, en última instancia, lo que hace es crear una barrera de entrada al mercado laboral que perjudica muy especialmente a los trabajadores menos cualificados, a los jóvenes sin experiencia laboral, a los parados de larga duración y a las personas de baja cualificación laboral. Por lo tanto, lejos de subir los sueldos, lejos de propiciar un aumento de sueldos, lo que hace el salario mínimo única y exclusivamente es destruir empleo. Y en tercer lugar, la gran reclamación de los sindicatos y ahora también del gobierno, reducir la jornada laboral por ley. La jornada laboral en España está fijada en 40 horas semanales. Ahora sindicatos y gobierno quieren reducir la jornada, pero atentos, sin necesidad de recortar los sueldos. Atentos a lo que reclamaba sobre esta cuestión Yolanda Díaz, vicepresidenta y ministra de Trabajo. Diciendo que vamos a reducir la jornada laboral, que vamos a trabajar menos, que vamos a mantener el salario porque tenemos que trabajar menos para vivir mejor. Y esta es la tarea que tenemos en el Gobierno de España. Lo vamos a hacer. Vamos a ganar derechos para la gente trabajadora. Vamos a hacer algo clave, que es repartir la productividad, repartir los beneficios y repartir también el tiempo de trabajo. Esto tiene que ver con la vida de la gente, tiene que ver con las mujeres trabajadoras, que somos las que no tenemos tiempo. Las mujeres hoy dicen no me da la vida, pues la reducción de la jornada laboral tiene que acabar ya con ese no me da la vida. Y para esto vale la política que cambia las cosas con la gente trabajadora dentro. Y tiene que ver con la salud mental. Necesitamos tiempo de vida para vivir mejor, para no enfermarnos, para decir que estamos aquí, para vivir con dignidad, para poder tiempo, para pensar, para poder tiempo con nuestra gente, para poder disfrutar de lo que somos. Y vamos a hacer de la mano de los agentes sociales suficiente. Mucho más. Esta es Yolanda Díaz. Yolanda Díaz dice que no le da la vida. A mí sí que no me da la vida, Yolanda. No me da la vida contigo. ¿Os acordáis de los mundos de Yuppie? Pues estos son los mundos de Jolly. Vamos a cobrar más, pero trabajando menos. ¿Y cómo lo pretende hacer el gobierno? Pues por ley. Directamente reduciendo la jornada laboral, por ley, manu militari. Y ya está. ¿Y por qué en lugar de a 37 horas y media a la semana no la reduces a 10 o a 5? Oye, o que no trabajemos. Y cobremos lo mismo, ¿no? Yolanda, tú que sabes tanto de trabajar en el sector privado, que te has dedicado toda tu vida al sector público, que no sabes lo que es pagar una nómina, no sabes lo que es abrir un negocio, contratar a un trabajador, servir decente y convenientemente a tus clientes para poder progresar, para poder mantener tu negocio abierto y próspero. Esta es la que nos da lecciones de cómo ganar más dinero
trabajando menos horas. Como digo, los mundos de Yoli, porque la ministra de Trabajo no tiene ni pajolera idea de cómo funciona la economía, no sabe cómo funciona el mercado de trabajo y tampoco sabe cómo acrecentar los sueldos y crear riqueza. Porque, insisto, el nivel salarial de un país, de un sector, de una empresa o de cualquier trabajador depende única y exclusivamente de su productividad, del valor que tiene en el mercado su trabajo. Y la única forma de trabajar menos horas cobrando lo mismo o incluso más es aumentando la productividad. Es decir, aumentando la producción, pero trabajando menos tiempo o dedicando menos recursos. Eso es la productividad. Os pongo un ejemplo muy concreto. Anteriormente, hace décadas, hace un siglo, en la agricultura, pues los campesinos tenían que trabajar de sol a sol, rompiéndose el lomo, con sus propias manos para arar la tierra. Para arar la tierra y conseguir la cosecha que les iba a permitir comer durante el año. En la actualidad, cualquiera que conozca mínimamente cómo funciona el sector primario en España, la agricultura o la ganadería, verán que los agricultores ya no trabajan de sol a sol y tampoco trabajan con sus propias manos. La inmensa mayoría de ellos tienen máquinas, tienen tractores. Con un solo tractor pueden cosechar 1000 veces más de lo que podría cosechar un hombre con sus propias manos, dedicándole una parte mínima del tiempo que le dedicaría haciéndolo por él mismo. Eso es incrementar la productividad. Pero eso se consigue fomentando el capital, fomentando el ahorro, fomentando el libre mercado. No se consigue por ley, porque a una ministra o a un gobierno se le ocurra la brillante idea de, oye, a partir de mañana vamos a cobrar lo mismo, pero trabajando menos horas. Eso es un cuento, uno más de este gobierno. Pero cuidado, no es la única que está reclamando reducir la jornada laboral por ley. También la ministra de Hacienda y vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero. Atentos. Democracia, viva todo lo conseguido, pero sobre todo aspiramos, reivindicamos en la jornada de hoy que seamos capaces de avanzar en derechos de la mayoría social de este país, de los trabajadores, de los jóvenes, de las personas que están jubiladas, apostando desde el gobierno por el pleno empleo, apostando por el empleo de las mujeres, apostando por la reivindicación de más y mejores derechos. La reducción de la jornada laboral es un clamor y la vamos a hacer posible. El incremento de los salarios de los trabajadores y la cobertura de los derechos de los pilares del estado del bienestar, con educación pública, sanidad pública, dependencia, justicia gratuita, igual para todos. La bandera de la reducción de la jornada laboral. Pues esto es lo que decía María Jesús Montero en esa manifestación del 1 de mayo, acompañada de los líderes sindicales y de su compañera en el Consejo de Ministros, Yolanda Díaz. PSOE y Podemos defendiendo exactamente lo mismo. No es casualidad, es que PSOE y Podemos ya son lo mismo. Tienen el mismo discurso, tienen las mismas formas y se han fusionado. Pedro Sánchez es Pablo Iglesias y María Jesús Montero compra automáticamente y de forma muy obediente todos los postulados que defiende también Podemos. Esto en cuanto a algunas de las peticiones, pero cuidado, es que hay más. Por ejemplo, los sindicatos aprovecharon el 1 de mayo para reclamar, al igual que su dueño y señor, el gran líder Pedro Sánchez, regeneración democrática, que no es otra cosa que intentar acallar a la justicia independiente e intentar avasallar, amenazar, censurar a la prensa libre. Van a por la justicia y van a por la prensa. Atentos a lo que decía Unai Sordo, líder de Comisiones Obreras. Y hay que regenerar, o al menos hay que profundizar en la democracia. ¿Pero qué es esto de que un poder del Estado dice que se elige por su cuenta?
Pero ¿qué bobada es esta de que los jueces elijan a los jueces para despolitizar la justicia? Eso no es despolitizar la justicia, es desdemocratizar el poder judicial. La justicia es ante todo un servicio público de los ciudadanos y las ciudadanas. Y el poder del Estado, el poder judicial, es un poder del Estado. Y por tanto tiene que ser un poder democrático. No es un club de petanca, donde los socios del club de petanca eligen al presidente y al gerente entre ellos. Pero qué escándalo es ese de tener un Consejo General del Poder Judicial que ha cerrado la puerta con la llave por dentro y que no se renueva. Pero qué escándalo es ese de exigir que para renovarlo hay que desdemocratizar el Poder Judicial. Es intolerable y le pedimos al Gobierno y a la mayoría parlamentaria que tire para adelante con la renovación del Poder Judicial. Ahora resulta que la separación de poderes, que es uno de los principios básicos de cualquier democracia liberal, es una bobada. Ahora resulta que el hecho de que un país tenga una justicia profesional e independiente, no al servicio del gobierno de turno, es un disparate. Esto es lo que dice Unai Sordo, líder de Comisiones Obreras. Unai Sordo no sabe lo que es la democracia. Una democracia sana, una democracia liberal. No los que se hacen llamar democracias, porque Venezuela también se hace llamar democracia. Y ya no digamos incluso los regímenes totalitarios comunistas que estaban bajo la Unión Soviética. O incluso Corea del Norte, República Popular, también democrática. No tiene ni pajolera idea de lo que es la democracia. Uno de los fundamentos de la democracia liberal es la separación de poderes. Hay tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y es bueno que haya tres poderes porque unos se vigilan a otros, sirven de contrapesos. Porque si no hubiera contrapesos estaríamos bajo un régimen absolutista, bajo un régimen dictatorial, donde todo el poder se concentra en un solo órgano o, peor aún, en una sola persona, el presidente o el jefe del Estado. Eso ya no es democracia. En cualquier democracia asentada, en cualquier democracia donde se respetan derechos y libertades, la separación de poderes es fundamental y la independencia de la justicia es clave. No es una bobada, es muy importante. Y el Consejo General del Poder Judicial se puede renovar, claro, pero para ello se necesita el apoyo de 3/5 partes del Congreso. Y hete aquí que para poder renovar el Consejo, Partido Socialista no solo necesita el apoyo de sus socios, necesita el apoyo del principal partido de la oposición, el Partido Popular, y no han llegado a un acuerdo. El actual Consejo General del Poder Judicial fue renovado en su día gracias precisamente al acuerdo entre PP y PSOE, que los dos sumaban las 3/5 partes que se requiere, que establece la ley, para poder proceder al nombramiento de los vocales del Consejo. Entonces se tienen que poner de acuerdo. Y si no se ponen de acuerdo, lo que no se puede hacer, que es lo que está haciendo el gobierno, es atar de pies y manos al órgano más importante de la justicia española. Porque eso, lo que está intentando hacer el gobierno es asaltar el poder judicial. Como no se pone de acuerdo con el Partido Popular, ¿qué pretende hacer? Cambiar las mayorías para que el Poder Judicial pueda ser renovado, sus vacantes cubiertas por mayoría simple. Es decir, que el gobierno de los jueces dependa del gobierno de Pedro Sánchez. Y eso es una amenaza para la separación de poderes y para la propia democracia española. Fijaos, esto es lo que decía Pedro Sánchez en el año 2014 sobre el control o no del Poder Judicial por parte del Gobierno.
algunas comodidades del bipartidismo nos han hecho peores. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo en que seamos los partidos políticos los que decidamos el órgano del gobierno de los jueces. Que eso pasa, y ha pasado siempre. Entonces, es decir, yo estoy dispuesto a renunciar a todas aquellas comodidades que han hecho peor al Partido Socialista. Vaya, cómo cambia la película, ¿eh? El que ahora pretende asaltar el Poder Judicial hace 10 años decía que no estaba de acuerdo en que los jueces fueran escogidos directamente por el gobierno. Bueno, esto en cuanto a una de las reclamaciones no habituales dentro de una marcha como es el Día del Trabajo, que en teoría debería centrarse en cómo mejorar las condiciones laborales. No, esto ya sobrepasa ese tipo de demandas, ya entramos en política de alto standing, hablando de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, de la regeneración democrática. ¿Y qué pedía Pepe Álvarez, líder de UGT, en esta manifestación? Veámoslo. Pero cuando la elección es para algo que nos compite a todos, cuando las decisiones que se tomen nos compiten a todos, la elección la tiene que hacer la soberanía popular, y la soberanía popular reside en las Cortes Generales. Y por tanto nadie puede hurtar a las Cortes Generales de que realmente sean las que decidan por aquellas cosas que finalmente nos afectan a todo el mundo. Pues Pepe Álvarez también aprovechó esta marcha para reclamar que el Consejo General del Poder Judicial sea decidido, sea nombrado directamente por el gobierno, aprovechándose de una mayoría simple, sin necesidad de llegar a un acuerdo con la oposición, tal y como establece la ley en la actualidad. Nada que ver con el mercado laboral ni con las condiciones de los trabajadores, pero es que el caso de Pepe Álvarez todavía es más grave, porque no da ni una. Para empezar, no sabe hablar. Dice que nos compite a todos. Será nos compete a todos, señor Álvarez, no compite. Luego habla de soberanía popular. Oiga, la soberanía popular no existe. La soberanía es nacional. Y la soberanía nacional reside en el pueblo, no reside en las Cortes. Es que no ha dado ni una, Pepe Álvarez, ni una. Y es líder de uno de los principales sindicatos de España. Bueno, hasta aquí la noticia. Veamos cuál es la realidad. Bueno, pues la realidad es que, en primer lugar, el primer dato relevante es que la marcha sindical del pasado 1 de mayo fue un pinchazo absoluto, un fracaso rotundo en cuanto a convocatoria y en cuanto a movilización de personas. Apenas 10.000 manifestantes en Madrid, según la delegación del gobierno. Se trata de la menor participación en una marcha sindical del 1 de mayo desde hace muchísimos años. Es una participación histórica en cuanto a que es de las más bajas de la historia. Los sindicalistas ya no trabajan ni, en teoría, el único día del año en el que tendrían que trabajar, que es el día del 1 de mayo para manifestarse en la calle, porque los liberados sindicales no trabajan. Cobran, sí, pero no trabajan. Y hay miles de liberados sindicales en España que son pagados directamente con nuestros impuestos o con el sueldo de otros compañeros. Pero es que no solo es que hayan pinchado en cuanto a movilización en la calle, es que además los sindicatos en España no cuentan con ningún tipo de respaldo social. La gente se burla de los sindicalistas, los llaman comegambas. Fijaos en esta imagen. Esto sucedió en medio de la manifestación que tuvo lugar en Madrid, donde, como veis, había 4 gatos, básicamente los cuadros de los sindicatos. Pues bien, ahí salió un valiente, un héroe nacional, a pasarles por la cara una gamba. Ahí, en el balcón, en la ventana, llamándoles, pues, lo que les llama mucha gente, comegambas, porque se pegan unas mariscadas importantes, sin necesidad de trabajar o a costa de nuestros impuestos. Esto de que le llamen comegambas a los sindicalistas les cabrea mucho. Fijaos lo que
cómo reaccionaba Pepe Álvarez hace ya algún tiempo a este calificativo por parte de la población, cada vez más españoles. 130 mamarrachos llamándome come gambas. Eres un puto come mierda. Y todos ellos son unos putos come mierdas. Pepe Álvarez, come gambas. Come gambas. Come gambas. Come gambas. El origen de este calificativo tan acertado de los come gambas en parte proviene de que hace años pues se pilló a varios sindicalistas de UGT en Andalucía pegándose unas comilonas a base de marisco, mariscadas, pagadas con subvenciones de la Junta de Andalucía, es decir, con nuestros impuestos. De ahí el título de come gamba, que es una definición, los describe bastante bien. El problema de fondo es que ya no hay diferencia entre el gobierno y sindicatos. Son exactamente lo mismo y lo hemos visto a la perfección en este 1 de mayo. Lo visteis anteriormente en esa imagen donde Pepe Álvarez iba custodiado por las dos vicepresidentas y también ministras del gobierno justo detrás en la marcha. Pero es que además de ello hace gala la propia ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, haciéndose fotitos muy cariñosas con los líderes sindicales. Fijaos en su cuenta en Twitter, donde habla de defender los derechos de los trabajadores de la mano de las organizaciones sindicales, fuertes, con músculo y ganas de mejorar el país. Gracias, Unai Sordo. Gracias, Pepe Álvarez, UGT, por acompañarme todos estos años en la mejora de la vida de las personas trabajadoras. Bien, ahora vamos a entrar en si finalmente el gobierno ha mejorado o no las condiciones de los trabajadores, pero antes un dato. El dato es el siguiente. Los sindicatos se han convertido en unos grandes parásitos de España, de los españoles, porque viven de tu dinero y no sirven para mejorar las condiciones laborales ni salariales de los trabajadores, sino más bien todo lo contrario. Fijaos en el siguiente gráfico. Aquí vais a poder observar cuál es el volumen de subvenciones que reciben tanto los sindicatos como las patronales empresariales en España desde el año 2018. Estos datos los ha recopilado Absolutexe en Twitter, que ha hecho un repaso de todas las subvenciones que han recibido estas organizaciones, especialmente los sindicatos, desde el año 2018, desde que gobierna Pedro Sánchez, por parte del Estado, por parte del Gobierno central, las comunidades autónomas y también los ayuntamientos, la administración local. Atentos. Esos datos son desde mediados del año 2018 hasta mediados del año 2022. Si sumamos todo el ejercicio 2022, la cifra total de subvenciones que han recibido, sobre todo los sindicatos, ronda los 1.500 millones de euros. Repito, 1.500 millonazos de euros. Estamos hablando de que patronal y sindicatos reciben del orden de cerca de 300 millones de euros al año que pagamos todos nosotros como paganinis, los contribuyentes, las empresas y los trabajadores de verdad. Eso sale de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo y de nuestros impuestos. ¿Impuestos para sanidad, educación? Me río. Impuestos, entre otras cosas, para esto, para mamandurrias. 1.500 millones de euros para patronal y sindicatos. 300 millones de euros al año. La ley de ELA, para mejorar y atender debidamente a las víctimas, a los enfermos de esta terrible enfermedad, cuesta 38 millones. Haced cuentas. 1.500 millones para patronal y sindicato, 38 millones para los enfermos de ELA y no, el gobierno se resiste a aprobarlo en el Congreso. Estas son las prioridades de la izquierda española. ¿Cuál es el problema de fondo de los sindicatos? Que los sindicatos no viven de las cuotas de sus afiliados. Yo
Me parece perfecto que haya sindicatos. Yo soy un ferviente defensor de la libre asociación. Cualquiera puede montar una asociación, una entidad, una organización, un partido político, un sindicato. Me parece muy bien. Pero que no te lo pague yo. Que no te lo tengamos que pagar todos. Gánatelo. Búscate la vida. Si ofreces un buen servicio, entiendo que habrá mucha gente interesada en financiarte o en afiliarse a tu organización. Los sindicatos pueden tener una labor incluso positiva, la de defender los intereses y las condiciones de los trabajadores, representándoles legalmente ante cualquier problema, facilitándoles cuestiones burocráticas o negociaciones a nivel de empresa o a nivel sectorial, cuando son sectores o empresas importantes, grandes. Pues es lógico y normal que los trabajadores tengan representantes dentro de estas empresas o estos sectores. Al igual que dentro de una democracia los ciudadanos confiamos en los partidos políticos para que representen nuestros intereses. Pero el problema es que los sindicatos no viven de las cuotas de sus afiliados, al igual, por cierto, que los partidos políticos y al igual que las patronales empresariales, que no dejan de ser los sindicatos de las empresas o de los empresarios. Viven de nuestros impuestos, viven del presupuesto público y eso hace que no tengan que rendir cuentas, que no tengan que defender correcta y eficazmente los intereses de sus afiliados, porque al fin y al cabo el dinero lo tienen garantizado, la financiación la tienen garantizada. Y esto genera incentivos tremendamente perversos. Pero atentos, vayamos a las reivindicaciones concretas de los sindicatos en este 1 de mayo. En primer lugar, la reducción de la jornada laboral. Ya explicamos cuál era la trampa de exigir reducción de jornada cobrando exactamente lo mismo. Concretamente en el episodio 2 de este programa que emitimos en B1. Pues bien, ahí ya explicamos en qué residía o en dónde residía la trampa. Reducir gradualmente la jornada laboral, tal y como pretende el gobierno y los sindicatos, de 40 horas semanales a 37 horas y media en el año 2025, sin reducción de sueldo, supone un coste adicional a las empresas. Porque si no aumenta la producción en la misma proporción, se está traduciendo en un incremento de los costes laborales. Es decir, las empresas, los empresarios van a tener que pagar más a sus trabajadores en comparación con lo que le estaban pagando antes, por ley. Porque claro, si la producción baja, si produces menos, si trabajas menos pero cobras lo mismo, eso es una subida salarial. Eso es una subida o un aumento de los costes laborales. Y esto es un problema, porque reducir la jornada laboral de 40 a 37 horas y media supone un aumento de costes laborales superior al 6%. Y esto supondría un coste adicional de 28.000 millones de euros al año para las empresas. ¿Quién lo paga? ¿O es que el dinero sale de los árboles? ¿Quién paga esos 28.000 millones de euros que va a costar en España la reducción de la jornada laboral a partir del año 2025 de 40 a 37 horas y media? Pues en primer lugar, lo vas a pagar tú, lo vamos a pagar todos, porque las empresas, aquellas que puedan, trasladarán esos mayores costes al precio de sus bienes y de sus servicios. Es decir, aumentarán los precios. Y por lo tanto, serás tú, querido consumidor, el que acabarás pagando el pato. Pero esto en el caso de las empresas más eficientes, de las empresas más productivas, de las empresas que puedan trasladar ese mayor coste a su precio final sin que ello se traduzca en una reducción de la demanda, en una caída de las ventas. Pero habrá otras muchas empresas que no podrán hacerlo, que no podrán trasladar esos precios. ¿Y entonces qué va a pasar? Pues que muchas empresas reducirán sus beneficios o directamente entrarán en pérdidas. ¿Y qué pasa si una empresa reduce beneficios o entra en pérdidas? Pues básicamente pueden pasar tres cosas. En primer lugar, que prescinda de trabajadores.
Menos beneficios o incluso pérdidas obligaría a una reestructuración de la empresa, a despedir personal. Por lo tanto, más paro. Trabajadores a la calle. En segundo lugar, recortes de sueldo. Recortes de sueldo a todos los trabajadores de su plantilla para evitar despidos, o incluso sin poder evitarlos. Y en última instancia, en el peor de los escenarios, el cierre de la empresa, la quiebra, y por lo tanto todos a la calle. Y también más paro. Por lo tanto, lo pagan los consumidores, lo pagan las empresas con menores beneficios o pérdidas, lo pagan los trabajadores en forma de despido, recortes salariales o directamente el cierre y todos a la calle, y como consecuencia aumenta el paro. Y si aumenta el paro, pues también afecta de alguna u otra forma a los contribuyentes, que se verán obligados a tener que pagar más impuestos o destinar más dinero público para pagar prestaciones. En definitiva, con el recorte de la jornada laboral que pretende el gobierno y los sindicatos, perdemos todos los españoles. Y lo terrible es que esto ya ha fracasado en todos aquellos países que lo han intentado poner en marcha, empezando por la vecina Francia, que también redujo la jornada laboral de 39 a 35 horas semanales entre el año 1997 y el año 2009, y esa medida se tradujo en estancamiento salarial, peores condiciones laborales, menor flexibilidad para escoger libremente horario, una mayor insatisfacción de los trabajadores en su puesto de trabajo. Hasta tal punto fue un desastre que el gobierno francés tuvo que dar marcha atrás. Conclusión: lo que plantea el gobierno, lo que plantean los sindicatos, es un gravísimo error. Un gravísimo error que pagaremos todos, especialmente, una vez más, los colectivos más vulnerables. Y ante esto es normal que algunos empresarios hayan levantado la voz y estén hartos y digan basta, hasta aquí, ya está bien. Atención a lo que comentaba esta misma semana Manuel Madruga, líder, presidente de la Federación de Empresarios de Toledo. Pero luego tienes una ministra de Trabajo y vicepresidenta del Gobierno que viene y dice: no, miren ustedes, esto es muy bonito. Los mundos de Yupi o de Yoli, como dicen algunos, nos llevan a pensar que es muy fácil reducir la jornada laboral. Y tranquilos, compañeros trabajadores, que esto lo va a seguir pagando el empresario. Eso es un 6% más que le estás clavando al empresario, al que por otra parte le metes un leonino impuesto de sociedades que lo deja muerto. Y si es un autónomo, pues no te quiero ni compra. Todo eso es lo que hace que podamos hablar de que efectivamente hay salarios bajos, de que hay contratos precarios y de que el trabajador está mal. La cuestión es, y lo voy a decir gráficamente, ¿es el empresario un ser egoísta tipo Ebenezer Scrooge de cuento de Navidad? Y ahora que está de moda utilizar exabruptos como hace el ministro de Transportes, dice que es el puto amo el presidente del gobierno, ¿no? ¿El empresario es un hijo de puta? No. El empresario lo que está es sometido de una manera muy fuerte a un derecho laboral que lo está encorsetando. El empresario es la vaca de la que todo el mundo tira para que el Estado pueda tirar adelante. Un Estado que tira 60.000 millones de euros al año en ineficacia. Pues esto es lo que decía el presidente de la Federación Empresarial de Toledo y no puedo estar más de acuerdo. Verdades como puños. Verdades como puños. Normal que los empresarios de este país estén hartos con este gobierno. Por lo tanto, la famosa reducción de horarios por parte del gobierno que plantean los sindicatos y el Partido Socialista y Sumar va a ser una tragedia. Va a ser un gravísimo error que va a afectar negativamente a los trabajadores, a los empresarios, a los consumidores. Se trata de un gravísimo error. Pero habla el gobierno de que gracias a sus políticas se están mejorando las condiciones de vida de los trabajadores. ¿En serio? Veamos qué es lo que dicen los datos. El gobierno habla de intentar conseguir pleno empleo. Pues bien, atención al próximo gráfico. Lo cierto es que en España nunca se ha logrado el pleno empleo. Pero aún más trágico es que en la actualidad España lidera la tasa de paro del mundo rico, tanto de la Unión Europea como de la OCDE.
La última EPA, la del primer trimestre, se destruyeron 140.000 empleos y el paro aumentó en 117.000 personas, el peor dato desde el año 2015, excluyendo la pandemia. En la actualidad, España tiene una tasa de paro del 12,3%, sin contar el maquillaje estadístico, los famosos fijos discontinuos que en realidad no trabajan y que si los sumáramos darían como resultado una tasa de paro próxima al 16%. Por lo tanto, pleno empleo, estamos de broma. España está a la cabeza de la tasa de paro de todo el mundo libre. Una tasa de paro superior al 12%. Y en el caso de los más jóvenes, tal y como vemos en el siguiente gráfico, la situación es aún peor, porque el paro juvenil en España supera el 28%. Ahí tenéis todos los países de Europa, a la cabeza de toda la Unión Europea, por encima incluso de Grecia. Es una auténtica tragedia. Y ya, por último, hablan de mejoras salariales, de mejorar el sueldo de los trabajadores. ¿En serio? Pues tampoco. Fíjate tú por dónde. Datos oficiales. España, los españoles tienen la misma renta per cápita en la actualidad que en el año 2019. Fijaos en el siguiente gráfico. La renta per cápita en España apenas ha aumentado en los últimos 5 años. Tenemos una renta per cápita casi idéntica a la que teníamos en el año 2019, antes del estallido de la pandemia. Y esto es consecuencia, básicamente, de 3 efectos. En primer lugar, estancamiento económico. España ha crecido muy poco durante los últimos años. Después de la crisis, la recesión del año 2020, durante la pandemia. En segundo lugar, la inflación. El impacto de la inflación. Los salarios han subido menos que la inflación. Por lo tanto, eso ha lastrado el poder adquisitivo de las familias. Y en tercer lugar, los impuestos. España es un auténtico infierno fiscal. Nos han machacado a impuestos. Y los impuestos, cuantos más suben, menos cobras. Por lo tanto, es normal que haya cada vez más contribuyentes que estén hartos, que estén hasta las narices y que, al igual que los empresarios, se quejen de la brutal fiscalidad que existe en España. Como ejemplo, por ejemplo, pues el youtuber, el influencer de Workas, que hace pocos días tuvo la posibilidad de entrevistar a Pepe Álvarez, líder de UGT. Esto es lo que le dijo a la cara. Si me suben los impuestos, yo me voy. ¿Pero por qué? Porque no estoy dispuesto a pasar por el aro. Yo soy un esclavo, ¿acaso? Soy propiedad del Estado, que no me pueda ir de aquí porque tengo una deuda que pagar con el Estado. Pero si lo vas a hacer... Si lo vas a hacer si quieres. Ahora, no pretendas que te aplauda, porque tú puedes ser un tipo muy inteligente. Pero hombre, déjame a mí, que soy un poco más tontito, que tenga unas mínimas posibilidades de sobrevivir. O sea, ¿no? que es protección. Podemos decir que hay que subirle los impuestos a los ricos. A los ricos, por supuesto. Entonces, los ricos se van cada vez más. Bueno, pues no pasa nada. Pero espérate, pero todavía hay una factura que hay que pagar y queda sobre la mesa. ¿Para quién es? Para la clase media. Que la clase media pasa a ser clase baja. Hombre, la gestión privada es más eficiente que la pública. No estamos de acuerdo, ¿no? Para nada. ¿Ah, no? No estamos de acuerdo. La gestión privada de la seguridad... Del dinero. No. Hablamos de las pensiones. No me hables solo del dinero. Que el sector público, no hay que olvidar que vive de lo que le roba al sector privado. ¿Le roba al sector privado? Claro, pero ¿por qué dices que tenemos un sector público gigante? Que el sector público no es más grande cada vez, no es una maquinaria. El sector público... Que se infla. El sector público... Y consume cada vez más recursos. A ver. Sí. No. Sí. No. Eso es pura propaganda. Son bulos, son mentiras de la fachosfera, de la máquina del fango. Pues no, son verdades como puños. El sector público no deja de crecer, el sector público roba la riqueza que crea el sector privado, estamos sometidos a una presión fiscal, a un esfuerzo fiscal, a una asfixia fiscal cada vez mayor. Los ricos, no solo los ricos, cualquier persona con unas mínimas capacidades, una mínima cualificación y muchos que tampoco ven futuro en España, cogen la puerta y se van. Estamos perdiendo talento a chorros. Porque España es muy complicado o cada vez más complicado para generar riqueza, generar empleo, emprender, crear una empresa. Y como te vaya bien, te machacan, te destrozan, te hacen la vida imposible. Entre otros, estos sindicalistas
que tanto se esmeran por mejorar la vida de la gente y del trabajador, pero cuyas políticas, gracias a este gobierno de ineptos y de liberticidas, se traduce cada vez en más paro, en más pobreza y en una mayor precariedad. Estamos ante una España en claro declive económico. Bueno, y el segundo gran tema de la semana es Bitcoin. Bitcoin se ha convertido en uno de los activos más rentables de las últimas décadas. Desde su nacimiento no ha dejado de subir hasta precios absolutamente estratosféricos, inimaginables por muchos hace tan solo unos años. De hecho, en los últimos meses, Bitcoin ha experimentado una subida muy sustancial. Aquí lo vemos en el siguiente gráfico, cómo podemos ver la evolución del precio de Bitcoin a lo largo del año. Prácticamente ha duplicado en lo que llevamos de año, desde los $30.000 hasta superar los $60.000. Sin embargo, en el último mes ha registrado una corrección, un ajuste, una caída sustancial, la mayor caída mensual de los últimos años, con una corrección próxima al 15%. Bueno, ¿qué es lo que está pasando con Bitcoin? ¿A qué se debe esta subida tan sustancial y esta corrección tan reciente? ¿Cuáles son los factores determinantes que explican la volatilidad o explican estos vaivenes en el precio de Bitcoin? Pero sobre todo, ¿qué significa este activo para nuestros bolsillos y para nuestra libertad? Bueno, pues para hablar de estas cosas cuento con, como siempre, intento traeros a los mejores expertos conocedores de las diferentes materias. Y ya podemos saludar a Gustavo Martínez, profesor de la Universidad Francisco Marroquín y asesor financiero. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Muy bien, Manuel, encantado de estar contigo. Y también contamos con Eduardo Blasco, buen amigo y también profesor de la Universidad Francisco Marroquín. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por la invitación, Manuel. Bueno, pues primera pregunta obligada. Oye, hemos visto a lo largo del año, en lo que llevamos de año, una subida muy sustancial de Bitcoin y, sin embargo, en el último mes, una corrección muy importante. ¿Esto con qué está relacionado? ¿Cuáles son los factores determinantes que explican pues estos cambios estos cambios de precio tan intensos, tan radicales? Eduardo. Sí, bueno, al final Bitcoin, como cualquier otro activo, ¿no? El precio se determina por pura oferta y demanda. Y la oferta nos viene bastante dada, ¿no? Está cerrada, tiene su código. De hecho, el halving lo que significa es que la oferta, el flujo de oferta, se divide entre dos, ¿no? Ahora, cada vez que se mine un bloque, pues la recompensa que le da a los mineros es la mitad de lo que solía ser. Entonces, la oferta nos viene dada, sabemos cuándo se minan nuevos bloques, podemos controlar y tenemos un horario y perfectamente un seguimiento del flujo de oferta. Es decir, sabemos cuándo entra nueva oferta y sabemos cuándo va a dejar de llegarnos nueva oferta. O sea, el precio de Bitcoin y la volatilidad se debe principalmente a la demanda. Y aquí hay algo complicado, ¿no? Porque al final intentar predecir la demanda o explicar la demanda es meternos en la cabeza de la gente y decir, vale, ¿qué es lo que cambia las preferencias de las personas? Que lo podemos intentar, ¿no? Yo mismo tengo mis teorías de qué es lo que ha pasado, pero que al final siempre, y esto para aclararlo, que siempre son estimaciones que podemos hacer algo imprecisas, viendo las noticias, viendo las novedades, pero que esto no es ciencia cierta, que al final lo que mueve el precio de Bitcoin es la demanda y eso es, de nuevo, las preferencias de las personas. ¿Y qué es lo que creo que ha pasado yo? Pues que se esperaba que el precio de Bitcoin fuera a subir después del halving, como pasó después de los dos últimos halvings, y entonces pues mucha gente hizo compras anticipadas. Hicieron todas estas compras anticipadas, el precio fue subiendo antes, diciendo, bueno, pues voy a comprar ahora antes de que se dé el halving, que luego subirá más. Entonces mucha gente pensó igual, ¿no? Y fue una especie de en vez de profecía autocumplida, al revés. Entonces vivieron el efecto contrario. ¿Por qué? Porque compraron antes, el precio subió mucho antes y el precio que se esperaba que subiera durante el halving, la subida que se esperaba después del halving, se dio antes del halving. Entonces ahora estamos viendo esa corrección de gente que compró de más antes pensando que todavía después del halving iba a subir más y ahora se están dando cuenta que eso no ha pasado. Eso por un lado, que yo creo que es lo principal. Y luego también una de las cosas muy importantes que pasaron, que mucha gente, está muy alarmada por ello y con razón, es el hecho de lo que pasó con Samurai, con la cartera Samurai.
bueno, pues cerraron los servidores de esta cartera, detuvieron a los 2 directores ejecutivos, y era porque era una cartera que no tenía KYC, no seguía la política de conocer a tu cliente. Entonces, bueno, pues tenían sus métodos de privatizar y de eliminar el nombre de las monedas, ¿no? Por así decirlo. Entonces, si tenías una moneda vinculada a ti, tenían un mecanismo para eliminar el rastreo de esa moneda hacia tu nombre. Entonces, el ecosistema cripto, bueno, intuyo yo que al ser tan reciente y tan novedoso para mucha gente, tiene un problema, que es que cuando pasa cualquier cosa, aunque no sea directamente relacionada con Bitcoin, afecta el precio de Bitcoin, ¿no? Esto lo veíamos cuando pasó lo de Luna, afectó gravemente al precio de Bitcoin. Y cuando pasa cualquier cosa, pues afecta. Y los que estamos metidos aquí lo vemos, sobre todo gente que nos dice, oye, ha pasado esto con no sé qué criptomoneda, ¿qué le pasa a Bitcoin? Y yo digo, ya, pero es que no tiene nada que ver con Bitcoin. Pero si me preguntas hay pues yo que sé, ha habido un problema con el cultivo de tomates en Huelva, ahora ¿qué le va a pasar al precio de la atún? Yo digo, bueno, no le veo exactamente la relación, pero aquí sí, ¿no? Aquí todo el mundo lo engloba dentro del mismo ecosistema, y una noticia hace que el precio de Bitcoin pues se vea afectado, en este caso para mal, porque sí que es verdad que es una noticia que nos debería asustar, ¿no? Ver al gobierno, ver al Estado atacar y utilizar su fuerza contra una empresa privada simplemente porque no seguían estas prácticas. Esto, o sea que básicamente desde tu punto de vista, Eduardo, son las expectativas fallidas tras el halving de Bitcoin. Simplemente para todos aquellos que no sepan lo que es el halving, explícanos súper resumido qué es el halving en Bitcoin. La red de Bitcoin, el código de Bitcoin, bueno, pues lo diseñó Satoshi Nakamoto con unos mecanismos para asegurarse que se seguía utilizando, que la gente utilizaba la moneda, y también generar incentivos para la protección de la red y la creación de nuevos bloques. El seguir acumulando bloques en la red. ¿Y cuál es este incentivo? Pues a los mineros, a la gente que resuelve el problema matemático para desbloquear un nuevo bloque, a cambio de la energía que consumen, se les da cierto Bitcoin. Ahora, pues al principio se daban 50 Bitcoins, luego 25, 12,5, 6,25 y ahora 3,125 desde hace un par de semanas. Pues es la recompensa que se le da a los mineros por desbloquear un nuevo bloque a cambio de la energía que han utilizado por desbloquear. Y luego, además, cuando el minero pues, emite un nuevo bloque, también incluye ahí transacciones, pero bueno, esos son los costes, lo que se le paga como coste de transacción, por así decir. Pero es lo que le da la red al minero por generar un nuevo bloque. Y entonces, cada 4 años está diseñado que se divide entre 2 la recompensa. Ahora, como decía, el halving fue hace una semana o 2, a finales de abril, y entonces se redujo la recompensa que se le ha dado a los mineros. ¿Qué es lo que pasa? Que después de los 2 últimos halvings el precio subió. ¿Por qué? Bueno, pues hay muchas teorías de por qué sube el precio después del halving. La que más me convence a mí es que el hecho de que después del halving la red siga funcionando es una demostración de que la red va bien, que los mineros van a seguir produciendo, porque claro, si se divide entre 2 la recompensa, les va a seguir saliendo rentable a los mineros producir. Entonces siempre está esa duda en el aire, y entonces cuando ves que efectivamente les sigue saliendo rentable y siguen produciendo, aunque la recompensa se les divida, el precio tendría a subir. Y ahora este año pues la gente ha sido más perspicaz y ha dicho, bueno, antes de que suba compro, o eso es lo que yo creo que ha pasado, y entonces pues ahora están corrigiendo. Esto es muy importante señalarlo, recordarlo. El Bitcoin, a diferencia de otras monedas, especialmente todas las monedas fiduciarias, el protocolo Bitcoin establece que va a haber un número máximo de Bitcoin. Por lo tanto, ese número limitado en la emisión de Bitcoin pues hace que este activo no se pueda producir de forma artificial, a diferencia de la moneda fiat. Y este halving pues es una forma también de estas recompensas por bloque que reciben los mineros, hace que repercuta directamente en el ritmo que se introducen nuevos Bitcoin en circulación. Es una forma de controlar ese número de Bitcoin y la escasez de esta propia moneda. Gustavo, desde tu punto de vista y después de haber entrado en más o menos las razones que explican esta corrección, para ti, ¿qué es lo fundamental de Bitcoin? ¿Cuál es la gran ventaja que tiene Bitcoin, este llamado oro digital, en comparación con las monedas fiat, con las monedas que emiten los bancos centrales y por lo tanto los gobiernos, los estados? Bueno, yo creo que no descubro nada, ¿no? La gran ventaja, un activo se valora siempre por su escasez económica
viene a ser que la demanda es mayor que la oferta de manera cronológica. Siempre la demanda es mayor que la oferta, es decir, el mercado está continuamente demandando más activos de los que se producen. Y luego, por su utilidad marginal, es obvio que Bitcoin introduce nuevos elementos que, por ejemplo, no tiene el oro y que son muy atractivos como moneda. Pero lo que realmente le da realmente valor a Bitcoin es que es económicamente escaso, más que cualquier otra cosa. El hecho de que sepamos que la oferta está limitada a 21 millones de Bitcoins lo convierte en económicamente escaso, porque además tiene unas propiedades que son únicas en el activo, ¿no? Y eso hace que sea un activo muy interesante, ¿no? Dicho esto, yo creo que el halving es un elemento certero de información simétrica y todo el mundo sabe perfectamente que Bitcoin está limitado a 21 millones. Lo que yo creo que hay alrededor del halving es un circo montado, ¿no? De atracción hacia Bitcoin, ¿no? Mucha gente que ha vendido, que venía al halving, mucha gente que desconoce muy bien lo que es, cómo se valoran los activos y qué es Bitcoin. Y yo creo que la volatilidad de Bitcoin, por un lado, que tenga una oferta rígida es muy bueno, pues porque es deflacionario per se y por tanto no hay ningún ente detrás que pueda manipularlo arbitrariamente, pero luego tiene la parte mala que convierte a Bitcoin en volátil inherente, ¿no? Es decir, la volatilidad, para mí el gran riesgo que tiene Bitcoin a futuro es lo que estamos viendo ahora, que el que ha comprado en $70.000 buscando que se vaya a 100.000, pues tiene que soportar una caída de un 20% y en $57.000 y la incertidumbre de si esto va a seguir cayendo, que puede seguir cayendo. Bitcoin se puede ir a $30.000 y estar un año así perfectamente y nadie encontrar la razón por la cual ha caído, ¿no? Porque si bien Eduardo, que es un buen conocedor de Bitcoin, ha esgrimido una serie de razones, ha dicho la principal, ¿no? Y es que no sabemos qué pasa por la cabeza de cada uno. Lo que yo sí sé es que la gran mayoría no tiene ni puta idea, primero, ni de lo que es Bitcoin, ni segundo, de lo que es teoría monetaria. Eso yo sí que lo sé, porque hay muy poquitos, y eso es lo que hace a Bitcoin tan volátil. Porque dentro de este periodo de descubrimiento, que es, digamos, el mayor de la historia, nunca un activo ha subido tanto en tan poco tiempo, y esto es una señal muy clara del mercado de que aquí hay algo muy interesante, pero la volatilidad que hay, que no es otra cosa que el desvío con respecto al precio, el promedio de la rentabilidad, nos está diciendo que la gente no sabe qué está comprando. Pero Manu, es claro, ¿no? O sea, la valoración ya per se es complicada. Yo me dedico a valorar empresas y ya es muy complicada. Pues yo creo que no existe un activo en la historia de la humanidad tan difícil de valorar como Bitcoin. Es complicadísimo porque, como bien ha apuntado Eduardo, solamente lo puedes valorar atendiendo a su demanda y además no puedes medir absolutamente nada más. Solamente tienes que ceñirte a un acto de que crees que van a comprar más, es decir, que la demanda va a aumentar a futuro, pero no tienes ningún tipo de flujo de caja, ni tienes ningún histórico a largo plazo que el mercado ya haya testeado y que te pueda dar un respaldo a tu tesis, que no es otra que el ver a Bitcoin como un registro de la propiedad incensurable, ¿no? Y eso es muy jodido. O sea, quiero decir, repito, yo no he visto, y llevo 20 años valorando, ningún activo tan complicado de valorar como Bitcoin. Con lo cual, si algo tan complejo de valorar, encima le estamos sometiendo a un proceso continuo de testeo, pues es que es normal que sea inherentemente volátil. Dicho esto, me parece que tenemos muchísima suerte de estar viviendo el proceso de descubrimiento de una moneda que puede ser la salvación de muchos libertarios, entre los que me encuentro, contra el malvado Estado, ¿no? Y las garras de este Estado, que ya sabemos hacia dónde va, ¿no? Y la dirección que va, ¿no? Y lo estamos viendo en España, ¿no? Así que, el que compre Bitcoin tiene que saber, y esta es una frase que me gusta mucho asociar a Bitcoin, que cada uno tiene Bitcoin al precio que se merece, porque además tiene que tener un aguante y un soporte impresionante del cual es su tesis de valoración, porque el mercado le va a poner a prueba cada segundo. Y hoy va a pensar que el mercado le está dando la razón y mañana que el mercado está quitándosela por completo y va a tener que sufrir volatilidades de un 50%. Así que, hay una parte de Bitcoin, una parte del tenedor de Bitcoin que yo creo que lo tiene bastante asumido, pero hay una parte muy grande que es meramente especulativa, y esto no es malo porque la especulación ayuda a dar liquidez y a descubrir los precios, pero hay gente que entra en Bitcoin y
y no tiene digamos que no tiene ninguna tesis detrás diciendo, mira, yo compro Bitcoin porque es mi registro de la propiedad a futuro y no quiero que el Estado me robe este registro de la propiedad y no quiero ni siquiera que sepa que estoy registrando la propiedad. Pero esto, la gran mayoría o yo creo que una parte importante de tenedores de Bitcoin no lo hacen por esto y simplemente lo hacen por especular y eso no es malo, pero también es cierto que teniendo esa información nosotros sabemos que hay una parte importante que puede irse mañana y eso nos permitiría recomprar Bitcoin mucho más barato. Es decir, que tenemos que tener en cuenta que Bitcoin está sometido a fluctuaciones de un 30 a un 40% clarísimamente con respecto al precio actual, ¿no? Esto es muy importante lo que estás comentando, Gustavo, porque efectivamente yo creo que mucha gente se ha acercado a Bitcoin con el objetivo básicamente de ganar dinero. Oye, esto está subiendo, pero realmente no tienen ni idea de lo que significa Bitcoin, de lo que puede suponer para tu libertad individual, de lo que puede suponer para el legado de tus futuros hijos. No entiende cómo funciona, no sabe lo que es. Únicamente busca el pelotazo. Y desde este punto de vista, me gustaría preguntaros, Eduardo, ¿cuál es esa ventaja intrínseca que tiene Bitcoin para defender nuestra libertad individual, que es de lo que se trata? Para eso, de hecho, nace, para eso se crea, para eso se inventa, ¿verdad? Sí, yo antes que eso, dos apuntes a lo que decía Gustavo, que Bitcoin sí que da flujos de caja, pero son implícitos, ¿no? Es lo que deja, lo que hubieras dejado de perder si hubieras tenido el dinero en otro activo. Y luego que estoy completamente de acuerdo que la gente pues, no sabe muy bien qué es Bitcoin, hasta mucha gente que está dentro de Bitcoin. De ahí lo que yo decía al principio de cosas como algo le ha pasado a Samurai a una cartera, pues ya lo asocian con Bitcoin, cuando no necesariamente la cartera tiene que ver con Bitcoin. Entonces sí, yo creo que mucha gente todavía le falta aprender más sobre Bitcoin, pero bueno, es normal. Y lo que decías, Manu, pues hombre, es de vital importancia, porque al final la cosa más preciada que tenemos es el valor que producimos, que nos pasamos el día trabajando, produciendo valor, la infancia aprendiendo a especializarnos, aprendiendo a pues en un futuro poder producir valor para los demás. Al final, parte de ser humano es eso, es el saber producir valor para los demás, aprender cómo producir valor para los demás y luego ponernos a ello y producir para los demás porque ellos también producen para nosotros, ¿no? Es parte de esta cooperación y la herramienta, la herramienta que permite que esta cooperación sea fluida es el dinero. Y un mal dinero lo que hace es distorsionar la cooperación social, impedirnos cooperar también como podríamos, y un buen dinero al revés, es pues bueno, un buen fluido que permite que cooperemos mejor, que construir civilizaciones también nos permite ser más ricos, que se divida más el mercado, ¿no? Al final, una mayor división del mercado lo que nos permite es ser todos más ricos, especializarnos más. Y con ello, bueno, pues como sociedad vivir mejor. O sea, que al final el dinero tiene... O sea, más allá de la importancia que tiene a nivel individual, que la tiene mucha, ¿no? Porque al final, de nuevo, lo que tú produces, el valor que tú generas para los demás se transforma en dinero. Tú lo demandas en forma de dinero. Entonces tú, el valor, por lo que te ha costado ganártelo, lo que quieres es que se pueda mantener lo mejor posible y que te lo vayan a aceptar cuanto más gente mejor. Entonces, para eso necesitas un dinero con lo que se llama bastante liquidez, ¿no? Una gran capacidad de mantener su valor a lo largo del tiempo y del espacio. Al final, el dinero es eso. El dinero es una tecnología que sirve para eso, para transportar valor a lo largo del tiempo y del espacio. Y tú lo que quieres es mantener ese valor y que se pueda mantener para cuando tú lo quieras gastar y hacer con él lo que quieras, ¿no? Para ser libre, para poder llevar el proyecto de vida que quieras. Y para eso necesitas, de nuevo, un buen dinero. Un mal dinero, pues no te lo va a permitir porque te vas a ver con necesidad de gastarlo antes incluso de lo que querrías. Por ejemplo, esto al final pues va a ser peor para ti porque o te vas a ver obligado a pensar en qué lo gasto, qué invierto, qué tal, porque sabes que en dinero en sí, pues ese valor va a desaparecer con mucho que te ha podido ganártelo. Entonces, lo que quieres es, pues de nuevo, un buen dinero. Bitcoin puede ser la solución, que además de tener todas las propiedades para poder ser un buen dinero, te permite huir del Estado tanto como quieras, ¿no? Bueno, hay maneras de tener Bitcoin sin que el Estado sepa nada, tener tu privacidad, tener, como decía Gustavo, tu registro absoluto de propiedad y con un bien que es, bueno, pues prácticamente... pues, bueno, es completamente escaso, pero además es muy difícil de que se expropie, de que nos lo quiten. Pero es una manera de mantener esa seguridad y mantener ese valor que tú has generado, que al final es parte de lo que nos hace humanos. Es que yo lo veo una parte intrínseca de vivir y de ser un ser social, el atesorar ese valor y hacer con él lo que queramos.
Y con un maquinero no podemos, vamos. Una de las grandes ventajas es esa, ¿no? Es la privacidad y que es inconfiscable. Ya para terminar, Gustavo, ¿cómo ves Bitcoin en el futuro? Para ti, ¿qué crees? ¿Cuál va a ser su evolución o cuál va a ser el futuro de Bitcoin desde tu punto de vista? Bueno, el futuro de Bitcoin es realmente, si yo lo supiera, pues imagínate, ¿no? La realidad es que si Bitcoin es muy volátil es porque nadie conoce su futuro. Es muy difícil ser capaz de establecer un target price de Bitcoin porque no tenemos nada medible. Antes me corrigió Eduardo diciendo que Bitcoin genera flujos de caja. Efectivamente, yo me refiero a que no tenemos sobre Bitcoin rendimientos explícitos que podamos medir y descontar al tiempo, como podemos tener, por ejemplo, con la vivienda, con el alquiler de la vivienda. Sabemos que si una vivienda la podemos alquilar por 10.000 euros al año, pues multiplicamos esos 10.000 por 25 y más o menos sabemos que cuesta 250.000, o Apple descontando sus dividendos o sus flujos de caja. Pues Bitcoin pues no genera rendimientos exógenos y es muy difícil de medir por este lado. Entonces, lo que yo creo que hay que valorar en Bitcoin es que, sin lugar a dudas, es un lugar donde podemos registrar todo el valor que hacemos diario en el tiempo sin que un Estado nos lo pueda confiscar, ¿no? Porque primeramente ni sabe que lo tenemos, ¿no? Y eso es como tenemos que ver Bitcoin, como, digamos, el salvoconducto o una defensa, un credit default swap contra el gobierno, ¿no? Que sabemos que nos va a intentar censurar y nos va a intentar someter, ¿no? Ahora bien, Bitcoin, Manuel, tiene el enorme problema de reducir su volatilidad seguramente es muy probable que se acabe teniendo la misma volatilidad que un Nasdaq y lo normal es que se convierta en un activo refugio a futuro, ¿no? Yo lo veo más como un activo refugio complementario al oro, que puede ser que lo pueda ir desplazando al cabo de los años. Eso es una incógnita muy complicada de dilucidar ahora, pero en ningún momento creo que vaya a sustituir a la moneda fiat, ni necesita hacerlo. La moneda fiat es un elemento muy útil para el mercado y el mercado lo tiene ahí, igual que los bonos americanos, igual que otro tipo de bonos, para intercambiar en el momento sin prácticamente pérdida del valor, es decir, intercambiar a la par, sobre todo si los vencimientos son cortos, y lo que necesita el mercado es algo como Bitcoin, donde pueda refugiarse sin que venga un Sánchez, o sin que venga un Maduro, o sin que venga un Donald Trump, o sin que venga nadie y diga, te lo vamos a robar. Eso es lo que necesita, para lo que nace Bitcoin, aunque la gente no lo crea. Yo creo que nace para eso y por lo que el mercado le está dando valor y por lo que el mercado le va a seguir dando valor a futuro, ¿no? Pues Gustavo Martínez, Eduardo Blasco, economistas, analistas, profesores de la Universidad Francisco Marroquín. Oye, un auténtico placer. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa, en este espacio, aprovechando además el fin de semana. No os quito más tiempo, que también es escaso, de vuestras merecidas vacaciones, de vuestro merecido puente. Muchísimas gracias, amigos. Fuerte abrazo. Muchas gracias. Adiós, señores. Hasta luego. Bueno, pues seguiremos profundizando en el tema de Bitcoin porque es uno de los activos más interesantes de los últimos años, fundamental también para la defensa de la libertad individual. Aprovecho para anunciaros que en el Instituto Juan de Mariana acabamos de poner en marcha un nuevo curso que lleva por título Bitcoin y libertad, porque Bitcoin es algo que debe ser más conocido en profundidad y que está además íntimamente relacionado con las ideas de la libertad. Está claro que es un activo de inversión muy interesante, como estaban comentando nuestros invitados, el activo que ha registrado una mayor rentabilidad en el menor tiempo, básicamente de la historia de la humanidad. Y es cierto que a nivel especulativo pues tiene un recorrido y tiene un espacio en los medios de comunicación. Pero la cuestión, la clave, como bien estaban comentando Eduardo y Gustavo, es que mucha gente se acerca a Bitcoin sin conocerlo. No saben lo que es, no saben cómo funciona, no entienden qué hay detrás de Bitcoin, porque Bitcoin es mucho más que un activo. También significa muchas cosas para nuestra libertad individual, no solo para nuestros bolsillos, no solo para nuestra inversión. Y en el Instituto Juan de Mariana pues tenemos este curso que lleva por título Bitcoin y Libertad, que precisamente da respuesta a estas preguntas, pero que sobre todo da respuesta a una, que es
qué es Bitcoin, cómo funciona, por qué puede ser útil para tu libertad individual. En este curso te enseñaremos a tener una comprensión integral de Bitcoin, te contaremos qué tecnología hay detrás y todo ello de la mano de los mejores expertos, como por ejemplo Eduardo Blasco, Alberto Mera, Manuel Polavieja, Álvaro de María y muchos otros en próximas ediciones. Si te interesa, para tener más información, visita la página del Instituto Juan de Mariana, la web de formación, y ahí podrás encontrar nuestro curso Bitcoin y Libertad. Hasta aquí el programa de hoy. Antes de despedirnos, gracias a nuestro patrocinador Primor y espero que hayáis disfrutado. Muchísimas gracias a todos y recuerda, despierta, que no te engañen. Si quieres defender la libertad, si quieres defender tu libertad, súmate, únete al Instituto Juan de Mariana. Hasta la próxima, amigos.